sabemos, actualmente el periodo de duración de un gobierno es de 5 años, y que al culminar estos, se realiza un proceso de elección democrática para elegir al nuevo presidente. Pero, ¿siempre fue así? ¿Siempre se respetó esto? En estos últimos días hemos vivido un proceso electoral en el cual se definió nuestro futuro mandatario. Las elecciones, tanto regionales como presidenciales, se encuentran a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, quienes actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones. Según la actual Constitución Política del Perú, el mandato presidencial es de 5 años. Los candidatos deben ser peruanos de nacimiento y tener más de 35 años de vida al momento de la postulación, y debe ser elegido por sufragio directo. La vacancia de la presidencia se da por 5 puntos importantes. 1. La muerte del presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física, declarado por el Congreso. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. 5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Sin embargo, esta no es la única constitución que hemos tenido en nuestra historia como nación. En total fueron 17 las constituciones, y esta última fue redactada por el Congreso durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1993. Años atrás se tenía la Constitución de 1979, redactada durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, la cual tuvo vigencia desde 1979 hasta 1993, y que era relativamente igual, en el sentido del proceso electoral, a la Constitución de 1993 y a la de 1933. Pero nuestra Constitución no siempre se mantuvo igual respecto al tiempo de mandato de cada presidente. Para el periodo de 1866-1856, en el cual tuvimos 2 constituciones, la Constitución Política del Perú, en ambos ejemplares, señalaba que el periodo de gobierno de cada presidente era de 4 años. En 1839, la Constitución redactada en dicho año señalaba que el periodo de gobierno era de 6 años y que además se haría por medio de los colegios electorales. Es decir, los votantes no elegían directamente al candidato, sino que elegían a electores, quienes a su vez tenían la labor de elegir al candidato. En la Constitución de 1834 y 1828 se adjunta que el periodo de gobierno será de 4 años y las votaciones se irían por medio de colegios electorales de la siguiente manera. Cada colegio electoral de provincia elegirá por mayoría absoluta de votos 2 ciudadanos, de los que uno, por lo menos, no sea natural ni vecino del departamento, remitiendo testimonio del acta de la elección al Consejo de Estado por el conducto de su secretario. El Congreso hará la apertura de las actas, su calificación y escrutinio. El que reuniere la mayoría absoluta de votos del total de los electores de los colegios de provincia será el presidente. En la Constitución de 1826 se señala que el presidente de la República será vitalicio, es decir, ser presidente de por vida, y será nombrado la primera vez por la pluralidad absoluta del cuerpo legislativo. Ante la renuncia, muerte o ausencia del presidente, el vicepresidente lo reemplazará. A falta de presidente y vicepresidente, los secretarios de Estado serán los que se encargarán de la administración, debiendo presidir el más antiguo en ejercicio, hasta que se reúna el cuerpo legislativo. En la Constitución de 1823 se considera que la duración del mandato fuese de 4 años y que para poder ser presidente se debería tener las mismas cualidades que para ser diputado, lo cual se hacía por medio de colegios electorales. Podemos observar, a través de esta línea de tiempo, los años y los gobiernos en los que fueron promulgadas cada una de las 17 constituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida como nación. Se observa que la Constitución de 1823 fue la primera constitución que tuvo como nación nuestro país. En esta, el periodo de gobierno era de 4 años. Luego, pasamos a la de 1826, en la que se señala que el presidente sería vitalicio. 2 años después se dicta la Constitución de 1828 y posteriormente la de 1834, en las cuales se retornó al periodo de 4 años, pero esta vez las votaciones serían por medio de colegios electorales. Ya para 1839, durante el gobierno de Agustín Gamarra, se modifica el periodo de gobierno a 6 años, pero en las constituciones de 1956 y 1960 se retornó al periodo de 4 años de gobierno. Esto duró hasta 1933, donde se fijó la fecha de 5 años de gobierno que permanece estable hasta estos momentos. Como hemos observado, a lo largo de los años las constituciones han ido cambiando, y con estas también se han ido modificando los procesos de elecciones. Sin embargo, ¿siempre se respetó esto? Muchas veces las constituciones pasaron a ser letra muerta, ya que en
toda la época republicana ocurrieron una serie de golpes de Estado, mayormente por parte de caudillos, en los que estos tomaban el poder por la fuerza. En estos momentos, lo que podemos observar son algunos de los golpes de Estado que ha sufrido nuestra democracia hasta el momento. Se puede apreciar que hubo gobernantes, como Manuel Ignacio Prado, que atentaron contra la democracia en más de una ocasión. Algo que debemos diferenciar es que algunos golpes de Estado solo fueron con el afán de destituir a un presidente y luego convocar elecciones, mas no tomar el control del Estado como fue en el caso de la mayoría de los militares. El último que vivimos fue en 1992, el llamado autogolpe. Este fue un golpe de Estado propiciado el 5 de abril por el entonces presidente Alberto Fujimori a través de las Fuerzas Armadas, mediante la disolución violenta e inconstitucional de ambas cámaras del Congreso de la República, la intervención del Poder Judicial, la toma de varios medios de comunicación, radiodifusoras, canales de televisión y periódicos de difusión nacional, y la hostigación de algunos de los congresistas depuestos. Nuestro país, a lo largo de estos casi 200 años, ha evolucionado respecto a la forma en la que se realiza una elección presidencial, aunque muchas veces fueron opacadas por los numerosos golpes de Estado. Ahora sabemos que no siempre se elegían presidentes cada 5 años, ni que siempre fueron elegidos por toda la población, ni que siempre podía ser cualquier persona mayor de 35 años, y que aunque en algunos casos no se haya cumplido lo que dice la Constitución, como en el caso de los golpes de Estado, esta siempre estuvo presente.